Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta financiera, con deudas que aprietan como cadenas invisibles y un futuro que parece nublado por decisiones pasadas que no salieron como esperabas. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un poder superior listo para intervenir justo ahí, en el núcleo de tu corazón, iniciando un proceso de transformación que cambia todo? Dios comienza este camino de liberación financiera tocando suavemente esa parte más profunda de ti, esa zona donde residen las emociones y las elecciones que has tomado con el dinero, llevándote a reconocer esos errores, como gastar impulsivamente o ignorar prioridades eternas. Y eso despierta un arrepentimiento genuino que no es un castigo, sino una puerta abierta de par en par hacia su acción poderosa. Piensa en cómo en la vida cotidiana nos equivocamos comprando cosas que no necesitamos por un capricho momentáneo o postergando el ahorro por placeres fugaces. Y ese toque divino es como una brisa fresca que susurra detente y reflexiona, preparando el suelo fértil para que broten cambios reales y prácticos que alinean tus finanzas con un propósito mayor. Este primer paso no es mágico ni instantáneo, sino el fundamento sólido donde Dios planta la semilla de la libertad, porque al tocar tu corazón te invita a soltar el control ilusorio que tenías sobre el dinero y a entregárselo a quien verdaderamente provee. Recordándonos historias antiguas donde personas comunes enfrentaron crisis económicas y todo cambió cuando su interior se rindió primero. Por ejemplo, considera a alguien que acumuló tarjetas de crédito por compras innecesarias pensando que el dinero crece en árboles, pero un día, en oración sincera, sintió ese toque que le hizo ver cómo esas decisiones lo esclavizaban, y al arrepentirse, surgió una claridad impresionante para reorganizar su vida financiera, cancelando deudas una a una con disciplina inspirada desde arriba. Ese arrepentimiento no es solo decir lo siento, es un acto transformador que rompe barreras espirituales invisibles, como miedos irracionales al futuro, codicia disfrazada de necesidad, abriendo canales para que fluya la provisión divina de maneras inesperadas, quizás un ingreso extra o una oportunidad laboral que llega justo a tiempo. Siente la fluidez de este proceso, donde el corazón tocado por Dios se convierte en el epicentro de la victoria financiera. Porque una vez que reconoces y confiesas esas malas gestiones, ¿cómo ignorar el equilibrio entre dar y recibir o vivir por encima de tus medios? Emerges renovado, listo para prácticas que multiplican recursos. Y todo se encadena naturalmente hacia una abundancia que no depende solo de esfuerzo humano, sino de alineación con lo eterno. Enseñanzas ancestrales nos muestran que líderes influyentes, sin etiquetas religiosas rígidas, experimentaron esto al priorizar valores superiores sobre el oro efímero, y tú puedes vivirlo hoy, permitiendo que ese toque inicial disuelva la ansiedad por facturas pendientes y despierte una fe activa que ve milagros en presupuestos ajustados. Así, el terreno se prepara sutilmente, con lecciones cotidianas como aprender a decir no a tentaciones consumistas, fomentando hábitos que construyen riqueza duradera, y todo fluye hacia un entendimiento más profundo de cómo la verdadera libertad nace de adentro, invitándote a caminar con confianza renovada en cada decisión monetaria que tomes de ahora en adelante. Ahora que ese toque inicial en tu corazón ha despertado el arrepentimiento y ha allanado el camino para cambios profundos, surge la pregunta natural de cómo avanzar con confianza hacia una libertad financiera que trasciende lo humano, y aquí entra el poderoso principio de priorizar el reino de Dios por encima de cualquier preocupación material. Porque al hacerlo, todas las necesidades se alinean de manera sobrenatural, como un río que fluye sin obstáculos hacia su destino. Imagina despertar cada mañana no con la ansiedad de las cuentas pendientes oprimiendo tu pecho, sino con la certeza de que al buscar primero ese reino eterno, con sus valores de justicia y rectitud, el universo conspira para añadir lo esencial a tu vida, tal como se promete en las antiguas enseñanzas donde se dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas,
recordándonos que Dios cuida de las aves del cielo y las flores del campo con una precisión que avergüenza nuestras preocupaciones humanas. Este enfoque no es una fórmula mágica para enriquecerse de la noche a la mañana, sino una obediencia activa que reordena tus prioridades diarias, desde cómo gastas tu primer salario del mes hasta las decisiones impulsivas que antes te arrastraban a deudas innecesarias, transformando el miedo en fe y el caos en orden divino. Piensa en personas influyentes de épocas pasadas que, enfrentando crisis económicas devastadoras, decidieron poner lo espiritual en primer lugar, dedicando tiempo a causas mayores como ayudar al prójimo o cultivar valores eternos, y de repente oportunidades inesperadas surgían. Pagos atrasados se resolvían y recursos fluían como si una mano invisible equilibrara la balanza, porque esa priorización activa bendiciones financieras que no dependen de economías fluctuantes ni de suerte ciega, sino de una alineación profunda con la voluntad superior. Por ejemplo, alguien abrumado por préstamos bancarios podría empezar el día orando por dirección en sus finanzas, eligiendo invertir en lo que edifica comunidades o fortalece lazos familiares en lugar de compras vanas, y pronto notaría como un ascenso laboral o una devolución imprevista cubre exactamente lo que faltaba, ilustrando cómo el foco espiritual magnetiza la provisión práctica sin esfuerzo forzado. Esta obediencia no elimina el trabajo duro, pero lo infunde de propósito, evitando la trampa de servir al dinero como amo en vez de herramienta, y en su lugar te libera para vivir con generosidad, viendo cómo Dios multiplica lo poco en mucho cuando el reino es tu brújula inquebrantable. Siente cómo este principio se encadena perfectamente con el terreno preparado en tu corazón, porque a priorizar lo eterno sobre lo temporal, tus finanzas dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un testimonio vivo de confianza, donde la ansiedad por el mañana se disuelve en paz profunda al saber que el Proveedor Supremo añade lo necesario sin que lo pidas dos veces, fomentando hábitos como revisar gastos con ojos de sabiduría eterna en lugar de codicia pasajera. Historias de vidas transformadas nos muestran que líderes visionarios, sin atarse a dogmas rígidos, experimentaron esta realidad al dedicar recursos a propósitos mayores, recibiendo retornos multiplicados que pagaron deudas ancestrales y abrieron puertas a abundancia sostenida, invitándote a ti a experimentar lo mismo en tu rutina. Quizás empezando con una lista simple de prioridades donde lo divino encabeza cada entrada y salida monetaria. Así, el flujo continúa natural, con lecciones cotidianas que enseñan a discernir entre necesidades reales y deseos ilusorios, cultivando una fe que ve milagros en presupuestos ajustados y oportunidades en desafíos aparentes, preparándote para pasos siguientes donde la fidelidad concreta acelera esta liberación hacia horizontes de plenitud financiera que reflejan una vida alineada con lo más alto. Con este flujo natural que prioriza el reino eterno sobre las preocupaciones del día a día, donde ya sientes como la provisión se alinea cuando lo espiritual lidera, llega el momento de activar esa fidelidad concreta que acelera todo el proceso, practicando el diezmo fiel como un acto de confianza absoluta en el Proveedor Supremo. Porque al llevar esos dízimos completos a la casa del tesoro, se abren las ventanas del cielo para derramar bendiciones tan abundantes que no hay donde guardarlas. Tal como se describe en antiguas palabras donde Dios invita a ponerlo a prueba en esto, prometiendo reprender al devorador y multiplicar lo sembrado en tu vida financiera. Imagina recibir tu salario y, en lugar de destinarlo primero a caprichos o deudas que esclavizan, separar fielmente esa porción inicial como reconocimiento de que todo viene de arriba, y de repente las cuentas que parecían imposibles comienzan a cuadrarse, oportunidades extras surgen y las cargas financieras se aligeran. Porque esta práctica no es un sacrificio vacío, sino una demostración viva de que confías en Dios como el verdadero dueño de tus recursos, acelerando el cancelamiento de obligaciones pendientes con un flujo sobrenatural que transforma carencias en excedentes.
Piensa en cómo personas comunes, inspiradas por enseñanzas perdurables de líderes influyentes que vivieron épocas de escasez, decidieron honrar esta fidelidad aún en medio de crisis, separando el diezmo de ingresos mínimos y viendo cómo Dios honraba ese paso con provisiones inesperadas, como cheques devueltos o ventas rápidas que cubrían justo lo necesario, ilustrando que el diezmo fiel no solo sostiene causas mayores, sino que desata un ciclo virtuoso donde lo dado regresa multiplicado, rompiendo ciclos de pobreza mental y atrayendo disciplina para manejar el resto con sabiduría. Por ejemplo, alguien ahogado en préstamos podría empezar este hábito calculando el 10% de cada entrada y entregándolo con alegría, notando pronto cómo las deudas se pagan más rápido de lo planeado, quizás por un bono laboral o una reducción de gastos inexplicables, porque esa obediencia activa el sobrenatural en las finanzas cotidianas, convirtiendo el dinero en herramienta de libertad en vez de cadena, y fomentando una mentalidad donde das primero para recibir con creces. Este paso se encadena perfectamente con la priorización anterior, porque al practicar el diezmo no solo demuestras fe en acción, sino que invitas a una intervención divina que fluye directamente a tus cuentas, disipando miedos a la falta y cultivando gratitud por lo que llega sin medida, con lecciones prácticas como anotar cada entrega para ver el patrón de bendiciones que siguen, recordándonos historias de vidas transformadas donde la fidelidad en lo poco abrió puertas a abundancia sostenida. Líderes de influencia eterna enseñaron que esta práctica acelera la liberación a la línea del corazón con principios inmutables, donde el devorador de recursos es reprendido y los frutos se multiplican en campos fértiles, invitándote a experimentar esta realidad hoy en tu rutina, separando esa porción con convicción y observando cómo el flujo financiero se acelera hacia horizontes de estabilidad profunda. Así, con el diezmo como catalizador, el terreno se prepara para confesiones que limpian aún más el camino, permitiendo que la provisión divina se manifieste en cada aspecto de tu economía diaria con una fluidez que cautiva y transforma paso a paso. Con ese flujo del diezmo fiel que ya ha abierto las ventanas del cielo y acelerado la provisión en tus cuentas cotidianas, donde sientes como las bendiciones se derraman sin medida reprimiendo lo que devora tus recursos, emerge ahora el paso profundo de arrepentirse y confesar esas fallas financieras directamente ante Dios. Un acto de humildad que trae perdón inmediato y restaura caminos bloqueados, como la historia de la viuda en 2 Reyes 4 que, enfrentando a acreedores que amenazaban llevarse a sus hijos por deudas impagables, clamó por ayuda y vio su poco aceite multiplicarse milagrosamente para pagar todo y vivir del sobrante, mostrando cómo la confesión honesta invita a la intervención divina que transforma escasez en abundancia práctica. Imagina pararte frente a un espejo invisible de tu vida económica, reconociendo abiertamente esos errores como compras impulsivas que acumularon tarjetas de crédito, préstamos para lujos efímeros o descuidos en priorizar lo eterno sobre lo material, y a confesarlos con sinceridad, no como un ritual vacío, sino como un desahogo del alma. Sientes un peso levantarse, porque Dios perdona y restaura, removiendo barreras espirituales como culpas ocultas o miedos que paralizan decisiones sabias, abriendo puertas a provisiones que fluyen con naturalidad. Piensa en cómo esa viuda, al admitir su crisis extrema ante el profeta que representaba la voz divina, obedeció instrucciones simples de reunir vasijas vacías y verter su aceite limitado, y milagrosamente éste no cesó hasta llenar todo, permitiéndole venderlo, saldar deudas y sostener a su familia. Una lección viva de que la humildad en la confesión precede al milagro financiero, porque al verbalizar, he fallado en manejar lo que me diste, he vivido por encima de mis medios ignorando principios eternos. Invitas a una limpieza profunda que libera recursos estancados y atrae oportunidades inesperadas, como un empleo mejor pagado o gastos reducidos que cuadran presupuestos imposibles. Personas influyentes de tiempos antiguos,
guiadas por sabiduría perdurable sin rigideces doctrinales, experimentaron esta restauración al confesar desaciertos económicos en oración, viendo cómo Dios multiplicaba lo poco como ese aceite, y tú puedes replicarlo hoy, quizás arrodillándote en silencio para listar específicamente esas malas gestiones, desde ignorar presupuestos hasta codiciar lo ajeno, y emergiendo con paz que impulsa acciones concretas, porque esta confesión no solo perdona, sino que equipa para gratitud transformadora que multiplica lo recibido. Este acto se enlaza fluidamente con la fidelidad previa, porque al confesar limpias el canal para que el diezmo y la priorización del reino operen sin obstáculos, cultivando una perspectiva renovada donde las finanzas dejan de ser fuente de estrés y se convierten en testimonio de gracia activa, con ejemplos cotidianos como alguien que, tras confesar años de despilfarro en deudas de consumo, vio un reembolso imprevisto cubrir pagos pendientes, ilustrando cómo la humildad espiritual desata provisión tangible que aligera cargas paso a paso. Enseñanzas ancestrales nos recuerdan que líderes de impacto eterno usaron esta práctica para romper ciclos de escasez, invitándote a ti a vivirla en tu rutina, confesando con palabras simples pero profundas para sentir la restauración fluir hacia hábitos de agradecimiento que abren aún más los cielos, preparando el corazón para reconocer y celebrar cada bendición que llega, en un cantinio de libertad financiera que cautiva el alma y transforma la realidad diaria con lecciones prácticas de fe, en acción. Ahora que la confesión honesta ha limpiado los caminos bloqueados y restaurado tu conexión profunda con la fuente de toda provisión, donde sientes el perdón fluir como un río liberador que multiplica lo poco en mucho tal como el aceite de aquella viuva, surge naturalmente el cultivo de una gratitud diaria que actúa como imán poderoso atrayendo aún más suprimentos a tu vida. Porque agradecer por lo que ya tienes, por ese techo que cubre, el alimento en la mesa o el salario que llega aunque sea ajustado, cambia por completo tu perspectiva y abre puertas inesperadas, recordándonos que Dios provee mientras sus amados descansan en paz, transformando la ansiedad en confianza serena que ve milagros en lo ordinario. Imagina comenzar cada mañana listando 3 cosas específicas por las que das gracias en tus finanzas, como esa deuda que se redujo un poco o el amigo que prestó sin intereses, y de repente notas cómo esa actitud humilde disipa nubes de preocupación, atrayendo ingresos extras como un freelance imprevisto o descuentos providenciales en facturas. Porque la gratitud no es pasiva, sino un catalizador que alinea tu corazón con abundancia eterna, evitando la trampa de enfocarte solo en lo que falta y multiplicando lo presente con una energía positiva que inspira decisiones sabias. Piensa en personas de influencia perdurable que, en medio de crisis económicas que azotaban naciones enteras, cultivaron esta práctica diaria de reconocimiento, escribiendo diarios de bendiciones financieras modestas y viendo cómo Dios honraba esa fe con provisiones que pagaban deudas ancestrales y sostenían legados generacionales, ilustrando que agradecer mientras duermes permite que lo sobrenatural opere sin tu intervención constante, rompiendo ciclos de queja que bloquean el flujo. Por ejemplo, alguien agobiado por hipotecas atrasadas podría terminar su día dando gracias por el techo actual en lugar de lamentar su tamaño, y al despertar encontraría una oferta laboral que cubre justo el déficit, porque esta perspectiva renovada evita la ansiedad paralizante y abre caminos creativos como vender lo innecesario o negociar plazos con gracia divina, fomentando una vida donde las finanzas fluyen con ligereza en vez de pesadez opresiva. Historias ancestrales nos muestran líderes que transformaron escasez en testimonio vivo a priorizar gratitud sobre murmullo, invitándote a ti a experimentar lo mismo en rutinas simples, quizás pegando notas de agradecimiento en tu billetera para recordar que cada centavo es semilla de más, cultivando paz que prepara el suelo para planificación sabia que construye riqueza duradera. Este hábito se encadena perfectamente con la limpieza de la confesión,
porque la gratitud diaria amplifica las bendiciones ya activadas por el diezmo y la priorización del reino, convirtiendo tu economía en un ciclo virtuoso, donde das gracias por lo recibido y recibes con creces, con lecciones cotidianas como notar como un gracias. Verbalizado antes de pagar cuentas invita a reducciones inesperadas o bonos sorpresa. Enseñanzas de sabios influyentes resaltan que esta actitud cambia el enfoque de carencia a plenitud, disipando miedos irracionales y atrayendo oportunidades que cuadran presupuestos imposibles, preparándote fluidamente para trazar planes concretos con sabiduría bíblica que convierten visión en realidad tangible. En un flujo continuo de libertad financiera que cautiva el espíritu y transforma desafíos en testimonios de provisión inagotable paso a paso. Con esa gratitud diaria que ya ha transformado tu mirada de carencia a plenitud, atrayendo suprimentos mientras descansas en paz y abriendo caminos inesperados en tus finanzas cotidianas, fluye ahora el momento de planificar con sabiduría bíblica que convierte la visión en realidad tangible. Haciendo un presupuesto claro donde anotas cada entrada y salida como un mapa preciso que guía hacia la fartura, tal como enseña Proverbios 21:5 que los planes del diligente conducen a abundancia mientras la precipitación lleva a la pobreza, evitando compras impulsivas que esclavizan y liberándote de la trampa donde el rico domina al pobre y el deudor se convierte en siervo del prestamista según Proverbios 22:7. Imagina sentarte con un cuaderno simple cada fin de mes, registrando ingresos de tu salario o ventas extras en una columna, restando gastos fijos como renta y comida en otra, y asignando porciones para ahorro y deudas con ojos de disciplina eterna. Notando cómo este acto práctico disipa el caos financiero y revela fugas ocultas como suscripciones olvidadas o comidas fuera que devoran recursos, porque el planejamiento no es solo números, sino fe en acción que alinea lo humano con lo divino para multiplicar frutos sostenidos. Piensa en como líderes influyentes de épocas pasadas, enfrentando hambrunas económicas que amenazaban legados enteros, trazaron presupuestos meticulosos priorizando lo esencial sobre lo superfluo, separando reservas para tiempos de escasez como José en antiguas narrativas, y vieron prosperidad fluir al evitar deudas que atan como cadenas invisibles, ilustrando que anotar entradas y salidas previene la esclavitud descrita donde el prestatario pierde libertad ante el acreedor, fomentando en cambio e independencia que permite generosidad y paz profunda. Por ejemplo, alguien con tarjetas de crédito saturadas podría empezar registrando cada peso gastado durante una semana, identificando patrones impulsivos como cafés caros diarios, y redirigir esos fondos a pagos extras que aceleran la libertad. Porque esta sabiduría bíblica transforma presupuestos ajustados en testimonios vivos donde lo planeado diligentemente engendra abundancia natural, rompiendo ciclos de pobreza por apuro y cultivando hábitos que construyen riqueza generacional con disciplina inspirada desde arriba. Este planejamiento se encadena fluidamente con la gratitud previa, porque agradecer lo recibido equipa el corazón para trazar planes realistas que honran la provisión divina, evitando la precipitación que lleva a miseria y abrazando diligencia que llena despensas con bienes preciosos. Con lecciones cotidianas como usar apps simples o hojas de cálculo para visualizar progreso mensual y celebrar reducciones de deuda como victorias eternas. Enseñanzas ancestrales resaltan que esta práctica refuerza la fe al ver números alinearse con promesas superiores, invitándote a ti a implementarla hoy en tu rutina, quizás dividiendo ingresos en sobresetiquetados para categorías claras y observando cómo la claridad trae oportunidades extras como promociones laborales que cuadran todo perfectamente. Así, con el presupuesto como brújula sabia, el terreno se prepara para trabajar con diligencia que multiplica recursos diligentemente, en un flujo continuo de libertad financiera que cautiva con su lógica práctica y espiritual, transformando desafíos en pilares de estabilidad duradera paso a paso.
Con ese planejamiento sabio ya trazado como un mapa claro que revela entradas y salidas con precisión diligente, evitando la esclavitud de deudas impulsivas y conduciendo hacia la fartura prometida, surge ahora el impulso natural de trabajar con diligencia que multiplica recursos para quitar débitos de raíz, valorizando el esfuerzo constante como enseña la sabiduría ancestral, donde Dios honra al fiel que siembra sudor en su campo para cosechar abundancia, transformando jornadas laborales en altares de provisado extra que pagan préstamos pendientes y construyen reservas sólidas. Imagina levantarte cada día no con pereza que posterga tareas, sino con energía enfocada en dar lo mejor a tu empleo actual, buscando mejoras como cursos gratuitos que elevan tu valor o redes de contactos que abren puertas a ingresos secundarios, y de repente ves como ese trabajo duro, inspirado en principios eternos, genera bonos inesperados o ventas rápidas que cubren facturas atrasadas, porque la diligencia no es solo esfuerzo físico, sino fe activa que invita a Dios a multiplicar lo sembrado, rompiendo cadenas de mediocridad y acelerando la libertad financiera con disciplina que cautiva el alma. Piensa en líderes influyentes de tiempos remotos que, en medio de crisis laborales que amenazaban ruina total, abrazaron esta ética de trabajo incansable, dedicando horas extras a oficios humildes mientras oraban por dirección, y Dios les proveyó oportunidades extraordinarias como contratos lucrativos o herencias providenciales que liquidaron deudas generacionales, ilustrando que valorar el esfuerzo fiel genera excedentes que fluyen hacia generosidad en vez de escasez perpetua. Por ejemplo, alguien con turnos agotadores y deudas bancarias podría comprometerse a terminar tareas diarias con excelencia, ofreciendo servicios adicionales a colegas o emprendedores pequeños en fines de semana, notando pronto cómo Dios honra esa perseverancia con ascensos merecidos o clientes recurrentes que cuadran presupuestos imposibles. Porque esta diligencia bíblica multiplica recursos tangibles, evitando la trampa del perezoso cuya despensa se vacía y fomentando en cambio un ciclo virtuoso donde trabajo se convierte en semilla de libertad económica sostenida. Este paso se enlaza perfectamente con el presupuesto anterior, porque la planificación equipa la mente para ejecutar con diligencia que convierte números en realidad, honrando a Dios con esfuerzo que atrae provisiones extras y prepara el corazón para semillar con abundancia. Con lecciones cotidianas como rastrear horas productivas para negociar aumentos o aprender habilidades digitales que generan ingresos pasivos mientras duermes. Historias perdurables nos muestran que sabios de impacto eterno transformaron vidas financieras a priorizar trabajo fiel sobre excusas, invitándote a ti a vivirlo en tu rutina, quizás estableciendo metas semanales de productividad con gratitud por cada fruto cosechado y observando cómo el flujo divino acelera pagos de deudas hacia horizontes de estabilidad profunda. Así, con la diligencia como motor poderoso, las finanzas dejan de ser carga y se convierten en testimonio vivo de honra divina, allanando el camino para prácticas de generosidad que multiplican bendiciones en un continuum cautivador de plenitud que transforma realidades paso a paso. Con esa diligencia incansable que ya multiplica tus recursos laborales y acelera el pago de débitos como un río caudaloso que arrastra obstáculos, transformando esfuerzo diario en excedentes tangibles que construyen estabilidad, emerge ahora la práctica poderosa de ser generoso y perdonar, sembrando con abundancia para cosechar abundancia, tal como enseña la sabiduría eterna, donde quien da liberalmente recibe con creces, practicando misericordia como la parábola del credor incompasivo que, habiendo recibido perdón de una deuda inmensa equivalente a miles de salarios anuales de un rey bondadoso, no extendió la misma gracia a su compañero que le debía una fracción mínima y terminó perdiendo todo, ilustrando que perdonar deudores activa el perdón divino sobre tus propias cargas financieras y atrae bendiciones multiplicadas. Imagina recibir un pago atrasado y, en lugar de aferrarte con rencor a quien te debe poco,
Liberarlo con gracia genuina como quien siembra semillas generosas en suelo fértil, notando cómo esa actitud libera tu corazón de amargura que bloquea flujos y atrae retornos inesperados como clientes leales o herencias providenciales que cubren deudas pendientes. Porque la generosidad no empobrece, sino que enriquece el alma y las arcas, rompiendo ciclos de codicia que esclavizan. Piensa en líderes influyentes de eras pasadas que, inmersos en crisis donde acreedores apremiaban sin piedad, eligieron perdonar préstamos modestos a vecinos en apuros y semillar abundantemente en causas comunitarias, viendo cómo Dios honraba esa misericordia con provisiones que liquidaron obligaciones colosales y multiplicaron legados de impacto eterno. Tal como principio donde quien semea con farto ceifa con farto, liberando espacios para que bendiciones fluyan sin medida en vez de estancarse en rencores estériles. Por ejemplo, alguien con facturas médicas pendientes podría contactar a un familiar que le adeuda dinero viejo y cancelarlo con palabras de aliento, luego donar una porción extra de su salario a quien pasa necesidad, y pronto experimentaría ascensos salariales o ventas rápidas que equilibran todo, porque perdonar activa cadenas de gracia divina que disipan tus cargas como niebla matutina, fomentando una vida donde das alivio a otros y recibes libertad total de las tuyas con una fluidez que transforma escasez en testimonio vivo. Este hábito se encadena fluidamente con la diligencia previa, porque el trabajo fructífero equipa recursos para semillar generosamente y perdonar sin temor, cultivando un ciclo virtuoso donde la misericordia recibida se extiende y regresa amplificada. Conexiones cotidianas como listar deudas perdonadas mensualmente para celebrar el flujo de bendiciones que siguen, recordándonos que la parábola advierte contra la dureza de corazón que revierte gracias inmerecidas. Sabios de influencia perdurable enseñaron que esta práctica allana caminos para provisión final, invitándote a ti a abrazarla en tu rutina, quizás empezando con gestos pequeños como ayudar a un amigo endeudado sin esperar devolución y observando cómo tus finanzas se alineen en paz profunda. Así, la generosidad y el perdón convierten tus arcas en canales abiertos de abundancia eterna, preparando el espíritu para confiar plenamente en la provisión suprema que completa esta jornada de libertad total paso a paso.